Soy Margaret. Tengo 56 años y nací y crecí en Nashville, Tennessee, una ciudad donde todo el mundo parece conocerse, especialmente si alguna vez pusiste un pie en una iglesia. Estuve casada durante más de 20 años con un pastor bastante conocido en nuestra comunidad. De puertas para afuera, él era el ejemplo perfecto, un hombre de Dios, siempre con la Biblia en la mano, siempre con una palabra amable, siempre saludando como si no tuviera peso alguno en el alma. Pero dentro de nuestra casa la historia era otra. El aire estaba lleno de cosas que no se decían. Nuestra relación era como caminar sobre vidrios rotos todos los días sin hacer ruido. Las traiciones no comenzaron con otras mujeres, sino con la indiferencia, con los silencios, con la falta de oración en pareja. Yo me fui marchitando por dentro, sin que nadie lo notara, ni siquiera yo. Y lo peor, comencé a endurecerme. Me volví mi propio escudo, me alejé de Dios, pero no de golpe. Fue como si lo hubiera ido apagando poco a poco, como quien baja el volumen de una radio que ya no quiere escuchar. Recuerdo exactamente el día en que mi cuerpo dijo, basta. Era un martes cualquiera, de esos en que el cielo está cubierto y el mundo parece no haber despertado del todo. Yo estaba en la cocina, tomando un café que ya ni sentía, mirando por la ventana sin ver nada. Tenía el celular en la mesa, pero no quería hablar con nadie. Sentía ese vacío, no un vacío emocional cualquiera, sino uno denso, como si mi alma estuviera hecha de humo y el viento soplara fuerte desde dentro. Fue entonces cuando me dio el dolor, primero en el pecho, como una presión que no sabía si era tristeza o algo físico, luego en el brazo izquierdo y después una oscuridad que me tragó. No recuerdo haber caído. Solo recuerdo un zumbido, como un coro de voces apagadas y una sensación extraña de que algo se estaba despegando de mí, como si yo misma estuviera soltando el cuerpo sin querer. Lo siguiente que recuerdo no fue confusión, fue claridad. No puedo explicarlo de otra forma. De pronto ya no estaba en la cocina, ni en el piso, ni en mi cuerpo. Estaba flotando. Esa es la palabra más precisa que encuentro, aunque no flotaba como un globo o como en el agua, era más bien como si no tuviera peso, ni forma definida. Pude ver mi cuerpo desde arriba. Estaba tendido de lado, con el café derramado al lado de la mano. Me impresionó no sentir pánico. Pensé que estaría aterrada, pero lo que sentí fue paz. Una paz que no tenía nada que ver con esta tierra. Era como si todo el dolor, el resentimiento, la angustia que me habían acompañado por años hubieran sido arrancados de golpe, como una piel vieja que ya no servía. Me vi con lástima, no con miedo, y entonces me di cuenta de que no estaba sola. Había algo, alguien, allí conmigo. No tenía forma humana, pero su presencia era tan intensa que lo llenaba todo. No hablaba, pero me decía cosas sin palabras. Me rodeó, me sostuvo, y en ese momento entendí, estaba muerta. Lo sé, suena extraño leerlo así, pero no hay otra forma de decirlo. Yo, Margaret, había muerto esa mañana de martes, pero mi conciencia no se apagó. Al contrario, estaba más despierta que nunca. Esa presencia me envolvía con un amor que dolía. No el dolor malo, sino ese que uno siente cuando le muestran una verdad que no estaba preparado para ver. Fui llevada, aunque no caminaba. El movimiento era como ser absorbida por una brisa cálida y a la vez impulsada por dentro, como si algo en mí supiera exactamente a dónde debía ir. Todo se volvió blanco, pero no un blanco vacío, sino lleno de vida, como si cada partícula de luz tuviera una historia que contar. Y entonces lo vi. Frente a mí, en medio de esa inmensidad viva, apareció una figura, alta, serena, vestida con una túnica que no era tela, era presencia. Sus ojos no eran ojos. Eran espejos del alma, y al mirarlos, todo en mí quedó al descubierto. Yo sabía quién era. No me lo dijo, no lo necesitaba. Era Jesús.
pero no el de los cuadros ni el de las prédicas. Era real, absolutamente real. Ver a Jesús ahí frente a mí no fue como yo pensaba que sería. En mi cabeza siempre imaginé que si alguna vez llegaba a estar frente a Él, me sentiría juzgada, que caería de rodillas por la culpa, que Él señalaría todos mis errores uno por uno. Pero no fue así. Él no me habló con palabras, pero lo entendí todo en un instante. Su mirada me atravesó como fuego y al mismo tiempo me sostuvo como un padre que finalmente encuentra a su hija perdida. Era imposible esconderme. Todo estaba ahí. Mi orgullo, mi dolor, mi autosuficiencia, la amargura que había alimentado durante años, incluso después de dejar a mi marido. Porque sí, él me traicionó, me humilló. Pero lo que Jesús me mostró fue que mi corazón también se había cerrado mucho antes. Yo había elegido endurecerme, había decidido no perdonar. Me alejé de Dios no solo porque estaba herida, sino porque preferí tener el control antes que rendirme. Y ese fue el golpe más fuerte, darme cuenta de que yo también había destruido. Jesús me mostró escenas, no eran imágenes cualquiera, eran momentos de mi vida, pero vistos desde otra perspectiva. Vi conversaciones con mi exmarido en las que yo hablaba con frialdad, incluso cuando él intentaba acercarse. Vi cómo evitaba buscar a Dios en la intimidad, cómo cambié la oración por el resentimiento. Vi lágrimas que él derramó cuando yo ya no quería escuchar. No era una condena lo que veía, era la verdad, cruda, completa. Pero también vi algo más, una puerta, un camino que yo nunca tomé. Era como si siempre hubiera habido una opción de sanidad, de perdón, pero yo me negué a caminarlo porque me sentía con razón, con derecho a mi enojo. Jesús me mostró que el verdadero cambio no empieza cuando el otro se transforma, sino cuando uno se rinde. Fue como si todo dentro de mí se quebrara y, por primera vez en muchos años, sentí vergüenza. No culpa de condenación, sino ese tipo de vergüenza que limpia, que redime. Empecé a llorar, aunque no tenía cuerpo, y él me miró con un amor tan profundo que sentí que me derretía en su presencia. No sé cuánto tiempo estuve allí, delante de él. En ese lugar no existía el reloj, ni el calendario, ni la urgencia. Todo era eterno, pero no aburrido. Al contrario, era tan intensamente pleno que el tiempo simplemente no hacía falta. Me sentía envuelta por una presencia que no solo me amaba, sino que me conocía como ni yo misma me conocía. Y fue entonces cuando él me mostró algo que me marcó para siempre. Fue como una visión dentro de la visión, una especie de sendero cubierto de luz, estrecho, oculto entre la maleza, como si siempre hubiera estado allí, pero yo nunca me hubiera atrevido a buscarlo. Lo llamó el camino oculto, no con palabras, repito, sino con una claridad interna que me traspasó. Ese camino no comenzaba con la restauración de mi matrimonio, ni con un milagro emocional, ni con venganza disfrazada de justicia. Comenzaba con algo mucho más profundo, un arrepentimiento real, uno que no pide que el otro cambie, sino que uno mismo muera al orgullo. Y ahí fue cuando me di cuenta de cuánto yo había peleado contra Dios, incluso sin decirlo, incluso mientras iba a la iglesia. Ese camino que Él me mostró era duro, pero hermoso. Estaba hecho de decisiones diarias, de perdón entregado sin ser pedido, de rodillas dobladas en soledad, de ayunos no para cambiar a los demás, sino para ser transformada desde dentro. Y vi algo más, vi personas, muchas, caras que reconocí y otras que no. Todas ellas estaban heridas, cargando resentimientos, dolores profundos escondidos tras sonrisas falsas. Yo entendí que mi historia no era solo mía, que había muchas Margarets allá afuera, viviendo con corazones endurecidos, convencidas de que ya no hay esperanza porque se alejaron de la fe, porque los traicionaron, porque su matrimonio colapsó o su alma se secó.
y supe, sin que él me lo dijera, que tenía una misión si regresaba, decirles que aún hay un camino, que no están demasiado lejos, que Dios no se ha rendido con ellas. Fue ahí cuando, como un trueno suave, sentí que algo me estaba llamando de vuelta. No quería irme, no quería salir de esa luz, pero sentí una compasión tan grande por las personas que vi en esa visión, que entendí que debía regresar. Volver fue como caer desde una gran altura, pero no en un sentido físico. Era como si mi alma pasara por una grieta invisible entre lo eterno y lo terrenal, como si el cuerpo me reclamara con urgencia. Empecé a escuchar sonidos antes de abrir los ojos. Un pitido constante, voces apuradas, el chillido de una camilla rodando por el suelo. El olor del hospital me golpeó como un recordatorio brutal de que estaba de vuelta en este mundo. Abrí los ojos en la sala de emergencias, rodeada de luces blancas frías, enfermeros que hablaban rápido y una doctora que decía mi nombre en voz alta para ver si yo reaccionaba. Todo me parecía lejano, como si todavía una parte de mí estuviera allá arriba, con él. Me sentí desnuda, frágil, como si hubiera vuelto sin piel, sin barreras. Y lo primero que pensé no fue ¿qué me pasó?, sino ¿cómo voy a vivir ahora sabiendo lo que vi? Porque nada de lo que me rodeaba tenía el mismo peso. Lo material, lo superficial, las viejas discusiones, todo eso ahora me parecía tan ridículo, tan sin sentido. En los días siguientes, el desconcierto fue absoluto. Mi familia estaba preocupada, claro. Me decían que había tenido un infarto, que estuve clínicamente muerta por casi 3 minutos. Me miraban con ojos de alivio, como si yo hubiera vuelto de una pesadilla, pero nadie imaginaba que había vuelto de algo completamente distinto. Traté de contar lo que viví, pero me topé con miradas incrédulas, con sonrisas incómodas, con explicaciones médicas que intentaban reducir todo a un sueño provocado por el cerebro. Incluso algunos hermanos de la iglesia dijeron que debía haber sido una alucinación. Eso me dolió más de lo que admití, porque yo sabía lo que vi. No fue un sueño, no fue mi imaginación. Yo había estado delante de Jesús, había sentido su mirada, su amor, su verdad, y ahora tenía que cargar con ese fuego por dentro, en un mundo que parece hecho de hielo. Fue entonces cuando me encerré en mi cuarto, apagué el celular y por primera vez en años me arrodillé, no para pedir nada, solo para decirle a Dios, estoy aquí, haz lo que quieras conmigo. Una de las cosas más difíciles fue perdonar a mi exmarido, no porque aún lo amara, ese amor se había ido desvaneciendo con el tiempo, sino porque al mirarlo veía todo el peso de los años de frialdad, los engaños, las palabras no dichas. Al principio me justificaba pensando que el perdón no era necesario si ya habíamos tomado caminos distintos. Pero cada vez que oraba, cada vez que ayunaba, su rostro volvía a mi mente. No como un castigo, sino como un llamado. Una noche me armé de valor y le escribí. No para reabrir heridas ni para reclamar nada. Solo le dije, te perdono. No porque lo merezcas o porque me lo hayas pedido, sino porque Dios me mostró lo que hay más allá del dolor. Yo también fallé y quiero que sepas que oro por ti. Su respuesta fue corta, casi fría, pero no importó, porque en ese acto me liberé. Fue como si soltara un ancla que me mantenía hundida. Por primera vez en mucho tiempo me sentí ligera, y fue en ese momento que supe, el perdón es una de las armas más poderosas que tenemos como creyentes. Lo curioso es que después de ese paso, otras puertas empezaron a abrirse. Viejas amigas con las que me había distanciado comenzaron a escribirme. Mujeres de la iglesia con las que nunca me llevé bien empezaron a contarme cosas que jamás imaginé. Abortos secretos, infidelidades ocultas, adicciones silenciosas, todo bajo la fachada de una vida cristiana perfecta. Me di cuenta de cuántas personas van a la iglesia cada semana cargando una máscara.
Y lo peor, cuántas se alejan de Dios, no porque no crean en Él, sino porque creen que no pueden ser amadas en su estado roto. Empecé a organizar pequeños encuentros en casa, sin nombre, sin propaganda, sin ministerios, solo té, oración, sinceridad y muchas lágrimas. Y Dios venía. No de forma mística o teatral, sino con ese susurro dulce que había sentido en aquel lugar eterno. Cada vez que alguien abría su corazón, yo sentía que una parte del cielo tocaba la tierra. Y entendí que mi llamado no era restaurar matrimonios, sino restaurar corazones, empezando por el mío. Una noche, mientras oraba sola en la sala, sentí una presencia muy similar a la que experimenté cuando estuve fuera de mi cuerpo. No era miedo, era como si el ambiente se volviera más denso, pero no pesado, más lleno, como si el aire mismo estuviera cargado de significado. Me arrodillé sin pensarlo. No hubo voz audible, pero sí una claridad interna que me dejó sin aliento. No vuelvas atrás, Margaret. El camino oculto no es fácil, pero es real, y muchos te seguirán si decides caminarlo sin pretensiones. Fue tan directo, tan íntimo, que me eché a llorar. Yo sabía que eso significaba más que orar o escribir. Era un llamado a vivir en transparencia constante, a no caer en la trampa de parecer santa, sino de ser sincera. En ese momento, entendí algo que antes me hubiera parecido una locura. A veces, Dios nos permite rompernos para que dejemos de vivir con capas que nunca fueron parte de nuestro diseño original. Y la restauración que Él ofrece no se trata de volver a lo que teníamos, sino de convertirnos en algo completamente nuevo. Con el tiempo, empecé a hablar en público, no en grandes escenarios ni con micrófonos brillantes, sino en pequeños grupos, en cafés, en casas, a veces incluso en hospitales. Llevaba una pequeña libreta conmigo donde escribía pensamientos que Dios me daba durante los ayunos o las madrugadas. Y lo que más sorprendía a las personas no era mi experiencia sobrenatural, aunque sí impactaba, sino la crudeza con la que hablaba de mi proceso. Les decía la verdad, que no fue bonito, que hubo días en los que me sentí sola, incluso después de haber visto a Jesús, que no volví con una vida perfecta, que sigo luchando con pensamientos, con inseguridades, con heridas que aún sanan. Pero también les contaba que cada vez que decidía rendirme otra vez, algo dentro de mí se encendía, que la paz que experimenté allá arriba todavía la sentía en ráfagas breves, cuando perdonaba, cuando oraba con honestidad, cuando escogía amar aunque no tuviera fuerzas. Y esa paz vale más que cualquier vida perfecta que yo pudiera construir por mí misma. Lo que ocurrió después fue algo que jamás imaginé. Un día recibí un mensaje de una mujer que me había conocido hace años en una de esas iglesias tradicionales a las que yo asistía con mi exmarido. Me escribió con una sola pregunta: ¿cómo lo hiciste para perdonar? Al principio no entendí, pero luego, al leer sus palabras más de una vez, entendí. Ella había vivido exactamente lo que yo había experimentado. Una vida en la que la fachada cristiana era más importante que la autenticidad del corazón. Su marido la había dejado por otra mujer y ella se encontraba atrapada en el resentimiento, buscando respuestas que nadie podía darle. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi proceso no solo había sido personal, sino que había tocado a otras personas de maneras que jamás imaginé. Y esa conversación me llevó a algo más grande. Me ofreció una oportunidad de ayudar a otras mujeres a caminar por ese camino oculto que Jesús me había mostrado. No era un camino fácil, ni con respuestas rápidas, pero era real, y eso era lo que muchas necesitaban escuchar. La mujer, a quien empezaré a llamar Ana, comenzó a asistir a esos pequeños encuentros que empecé a organizar. Cada vez que venía, ella traía consigo historias de desesperanza, pero también de fuerza.
Lo que más me impresionaba era cómo, poco a poco, ella comenzaba a hablar con claridad sobre su dolor, a ver su divorcio no solo como una traición, sino como una oportunidad para encontrar su verdadero propósito en Dios. Al principio, Ana no creía en el perdón como una herramienta de sanación, pero algo cambió. Algo dentro de ella despertó al escuchar las historias de otras mujeres, al ver que sus heridas no la hacían única en su sufrimiento. Ella vio cómo, a través de la vulnerabilidad, podíamos sanar juntas. Y fue entonces cuando, a través de su propio proceso, vi que el propósito de mi experiencia de casi muerte no era solo restaurarme a mí misma, sino ayudar a otras a encontrar su propio camino hacia la libertad. En ese tiempo, comencé a ver que el camino oculto no solo era un proceso de sanación interna, sino también un camino hacia la comunidad. Algo dentro de mí me decía que si no compartía mi historia, si no hablaba abiertamente de mi experiencia, entonces no estaría cumpliendo el propósito que Jesús había puesto en mi vida. Al principio era complicado, no sabía cómo hacerlo. Estaba nerviosa, insegura, con miedo al rechazo, como cualquier persona que empieza un viaje hacia lo desconocido, pero sabía que algo mayor que mi miedo me impulsaba. Y comencé a hablar, a veces en grupos pequeños, otras veces frente a audiencias más grandes. Las palabras fluían, pero lo que más me impactaba era la respuesta de la gente, mujeres que se acercaban a mí, llorando, confesando su dolor, su lucha interna, sus dudas, sus creencias rotas. Se sentían desbordadas por el sufrimiento, pero al mismo tiempo aliviadas, porque finalmente alguien les estaba mostrando que sí había esperanza. No necesitaban una iglesia perfecta ni un pastor ideal. Solo necesitaban encontrar el amor de Dios en medio de su dolor. Una de las experiencias más conmovedoras fue con un grupo de mujeres que había conocido a través de la comunidad en línea. Nos reunimos en un pequeño salón, un espacio íntimo donde cada una podía compartir sin temor al juicio. Ahí, una mujer que había estado divorciada durante más de 10 años confesó que nunca había podido perdonar a su exesposo. Ella me miró fijamente y me dijo, pensaba que nunca lo haría, pensaba que mi corazón ya estaba cerrado para siempre. Durante esa reunión vi algo que me dejó sin palabras. Al escuchar mi historia, ella comenzó a llorar de una manera que no podía contener. Fue un llanto profundo, sanador, como si estuviera dejando ir años de dolor acumulado. El perdón no era algo que podía dar de inmediato, pero en ese momento ella entendió que el proceso podía comenzar. Después de esa charla, sentí una paz profunda, como si en ese pequeño grupo hubiéramos tocado un pedazo de la eternidad. En ese momento, supe que mi testimonio no había sido solo para restaurar mi vida, sino para ser el catalizador de sanación en otros. A medida que continuaba compartiendo mi experiencia, comencé a ver una transformación, no solo en las personas que me escuchaban, sino también en mí misma. Ya no era la misma mujer de antes, la que se escondía tras una fachada de perfección religiosa, ni la que intentaba controlar todas las situaciones con su propio esfuerzo. Ahora vivía con una vulnerabilidad que antes me aterraba. Cada vez que compartía mi historia, no solo liberaba a los demás, sino que también me liberaba a mí misma. Empecé a entender algo fundamental. No se trata de cuán rota estés, sino de cuán dispuesta estás a permitir que Dios te reconstruya. Y esa reconstrucción no ocurre de una vez, ni de una forma fácil. A veces me encontraba en momentos de frustración, sin comprender el propósito de ciertas pruebas que aún enfrentaba. Pero en esos momentos, algo en mi interior me decía que todo lo que había vivido, cada dolor, cada decisión equivocada, todo había sido parte de un proceso divino que, aunque doloroso, me había llevado a ser más fuerte, más humana, más conectada con la verdadera esencia de lo que significa vivir en Cristo. Fue en este proceso cuando finalmente entendí
lo que Jesús me había mostrado en esa visión. El camino oculto no solo se trataba de una restauración personal, sino de algo mucho mayor. Se trataba de aprender a amar sin condiciones, de aprender a perdonar sin esperar nada a cambio, de ser la paz que tanto había buscado en otros. Todo lo que había aprendido sobre el arrepentimiento y el perdón, ahora lo vivía y lo enseñaba. Pero lo más profundo de todo fue que, a través de mi experiencia, me di cuenta de que el arrepentimiento no solo sana a quienes nos rodean, sino que nos transforma internamente. Esa transformación se reflejaba no solo en mis relaciones, sino en cómo enfrentaba la vida diaria. Cada desafío, cada pequeña lucha, ya no era una carga que temía, sino una oportunidad para seguir creciendo en fe y en amor. Me di cuenta de que mi misión no era cambiar a los demás, sino ser un canal de esa gracia que me fue otorgada, porque no hay mayor libertad que saber que puedes ofrecer perdón, aun cuando el mundo te diga que no lo mereces. Mi vida comenzó a tomar un rumbo completamente distinto. De pronto, me vi siendo una especie de guía para otras personas que, al igual que yo en su momento, se sentían perdidas, atrapadas en sus propios errores, en las sombras de un pasado que las perseguía. No era fácil, y a veces el proceso de sanar otras almas me llevaba a revivir mis propias cicatrices, pero lo hacía con una paz que ya no era mía, sino que era un reflejo del amor que había experimentado en ese encuentro sobrenatural. Mi tiempo, que antes había sido consumido por la ira y el resentimiento, ahora se llenaba de propósito y de momentos de verdadera conexión con otros. Algo dentro de mí me decía que mi dolor, toda la oscuridad que había atravesado, tenía un propósito, y ese propósito se iba revelando poco a poco. A través de todo esto, lo que más me impactaba era la forma en que el dolor de los demás tocaba mi propio corazón de una manera tan profunda. Vi a mujeres que habían sido abusadas, a madres que habían perdido a sus hijos, a esposas que aún no podían perdonar. Pero vi también algo mucho más poderoso. Vi cómo el amor de Dios, ese amor que no exige perfección, comenzó a sanar a cada una de ellas. Vi corazones endurecidos que poco a poco se abrieron. Vi vidas que habían quedado rotas, pero que comenzaron a reconstruirse, no de una forma perfecta, sino de una manera genuina. Vi que la verdadera misión no era ofrecer respuestas, sino ser un testimonio de que Dios puede restaurar lo que parece irrecuperable. Mi propósito se volvió claro: ser un canal de su misericordia, de su perdón, para que nadie se sintiera tan alejado de Él como lo me sentí yo en algún momento de mi vida. Al final, lo que experimenté, esa revelación tan intensa durante mi experiencia de casi muerte, no fue solo un mensaje para mí. Fue un recordatorio constante de que Dios no busca perfección externa, sino corazones dispuestos a abrirse, a reconocer su necesidad de Él. La restauración no vino de una fórmula o de un simple acto de fe, sino de un proceso lento, continuo, en el que cada día tenía que decidir perdonar, cada día tenía que elegir dejar ir el resentimiento y cada día debía recordar que la gracia de Dios no tenía límites ni reglas estrictas. Él me mostró que la verdadera libertad viene cuando dejamos de intentar hacerlo todo por nuestra cuenta, cuando nos entregamos completamente a su voluntad y permitimos que Él nos moldee. Y esa es la misión que ahora llevo conmigo. No solo restaurar corazones rotos, sino darles la libertad de saber que, en Cristo, la restauración siempre es posible. Hoy en día, veo mi vida de una manera completamente diferente. El dolor, las luchas y las pérdidas que una vez me parecieron insuperables, ahora son los testimonios vivos de la fidelidad de Dios. No me considero una persona perfecta, ni una figura ejemplar. Sigo siendo humana, con mis propios desafíos y debilidades. Pero ahora puedo caminar con una paz que no proviene de mí, sino de la certeza de que Dios nunca me ha dejado.
Y lo más hermoso de todo es saber que, aunque mi matrimonio terminó, mi vida no se acabó allí. Mi propósito no fue restaurar solo mi relación, sino aprender a vivir con un corazón transformado. Y ahora me dedico a contar mi historia, a compartir lo que aprendí, porque sé que hay muchas almas perdidas que pueden encontrar la misma paz y restauración que yo encontré, aunque el camino sea difícil, aunque parezca largo. La restauración comienza con un solo paso: el arrepentimiento sincero y el perdón genuino. Lo más asombroso de todo esto, y algo que nunca dejaré de compartir, es que al mirar atrás, ya no siento rabia, ni resentimiento, ni siquiera tristeza por lo que viví. Todo lo contrario, siento una profunda gratitud, porque esa experiencia, esa muerte momentánea que viví, fue la que me enseñó lo que significa realmente vivir. Y no me refiero a una vida superficial, sino a una vida llena de propósito, donde cada momento de dolor tiene un valor. Al aprender a perdonar, al aprender a rendirme, encontré la paz que siempre había buscado. Y esa paz me ha permitido ayudar a otros a encontrar su propio camino hacia la sanación, tal como yo lo hice. De alguna forma, me di cuenta de que todo lo que había pasado, todo el sufrimiento, había sido el precio de entender lo que realmente significa ser transformada por la gracia de Dios. Lo que viví, esa revelación que cambió mi vida, no fue solo una visión, fue un regalo, un despertar. Y aunque el mundo siga adelante con su prisa, sus juicios y sus imperfecciones, yo sé que lo que realmente importa está en nuestro corazón. A veces me encuentro pensando en esa paz inexplicable que experimenté, y es como si todavía estuviera allí, a mi lado, susurrándome que todo estará bien, que no importa cuán perdidos estemos, siempre hay un camino hacia la restauración. Hoy mi misión no es solo ayudar a otros a sanar, sino recordarles que nadie está tan roto como para no poder ser restaurado por el amor de Dios. Y eso, para mí, es lo más importante. No importa lo que el futuro me depare, porque sé que pase lo que pase, siempre habrá un camino de regreso a la paz.